Gracias por continuar con nosotros en este tiempo de orientación y es momento de iniciar una conversación fundamental para los seguidores de este espacio porque hoy nos acompaña una persona especial, uno de los especialistas en materia internacional más acrisolados, como dice mi compañero Freddy Medrano, que es Víctor Villanueva, y precisamente hemos invitado a Víctor hoy para hacer un bloque extendido a propósito de esta situación de crisis que vive el hermano país de Venezuela. Todos conocemos, Víctor, lo que ha estado ocurriendo, pero buenas noches y bienvenido a Tiempo de Orientación. Un placer estar aquí, Luis y Freddy, en Tiempo de Orientación, y ya me es costumbre estar acá completamente. Sí, así es, parte de nuestro staff. Víctor, el pasado sábado el mundo completo pudo ver un intento del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de pues entrar una ayuda humanitaria a Venezuela junto a una coalición de países encabezada por Estados Unidos, Colombia, y ocurrieron situaciones tanto en la frontera Venezuela con Brasil como en la frontera Venezuela-Colombia, lamentables, heridos, disturbios, fallecidos. Y aparentemente la situación en Venezuela está fuera de control. Una comunidad internacional que sigue apretando un cerco diplomático. Nicolás Maduro y su gobierno atrincherados sobre la base de las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Qué salida podría encontrarse, inicio con esta pregunta, Víctor, a esta situación que no sea una intervención militar? ¿Cuáles vías diplomáticas quedan? ¿Cuáles recursos para solucionar esto? Mira, ciertamente aquí yo he denunciado desde el momento en que Guaidó juró, se autoproclamó en atención a sus calidades como diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, siempre he enunciado que él tendría que superar dos crisis en primera fase: una crisis de legitimidad y una crisis de credibilidad, en términos de hacer efectiva la autoproclamación que le correspondía. Y en este caso, tú tienes ahí el elemento de cómo hacer efectiva esta autoproclamación. Y sin lugar a dudas, esto lo representa los cuerpos castrenses del Estado, en donde de alguna u otra manera salvaguardan el elemento de la institucionalidad del Estado. Y como él carece de esas ramas, nunca ha podido, y creo que no podrá, hacer efectivo esto. Por eso yo he señalado que la crisis venezolana solo se resuelve en el ajedrez geopolítico. No es verdad que lo vamos a resolver acoronando a Venezuela, limitando el intercambio comercial con ellos, congelando cuentas. No es verdad. Esto se resolverá cuando tú te sientes con sus dos principales tenedores del escenario internacional, que son China y Rusia, a los cuales ellos le deben tanto en términos de deuda externa e intercambian tanto en términos de mercadería internacional. Esto no, si ellos dos, estas dos potencias, no se le da garantías en función de lo que se le adeudan como acreedores que son, entonces ellos tendrán que jugar todo a nada a que Maduro permanezca ahí, porque representa sus intereses en términos comerciales, en términos de deuda internacional. Pero en este caso, lo que estamos viendo es un presidente que el contexto geopolítico lo ha dejado de lado y ha entrado en un contexto solo por la vía de Estados Unidos en términos de tener respaldo a nivel de potencia como tal. Y digo solo Estados Unidos porque cuando vamos al plano multilateral no tenemos un escenario que pueda hacer efectiva ninguna resolución. Por ejemplo, todos vimos lo que pasó en la OEA, en el caso del Consejo Permanente de la OEA, y que literalmente, como la Carta de la OEA adolece de mecanismos efectivos para hacer valer cualquier decisión del Consejo, por lo tanto no representa un término de efectividad de un mandato de este organismo multilateral regional. Pero en el contexto de la ONU, por ejemplo, tenemos el juego igualmente trancado,
porque si el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas le permite al Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas efectivas, autorizar inclusive ayuda para imponer la paz, ayuda para imponer lo que son las ayudas humanitarias, entonces nos encontramos con dos potencias que tienen capacidad de veto de las decisiones, que es China y Rusia, precisamente los dos acreedores. Y este armazón geopolítico lo delineó el presidente Hugo Chávez en su momento dado, cuando enalteció o llevó al más alto nivel la encrispación con los Estados Unidos. Entonces, visto así, no tenemos otro contexto. Ahora, si usted me dice cómo mover las fichas, bueno, negocie con China o con Rusia, o ambos, y force el escenario a través de lo que son de lo que significa el Estado cubano para el Estado venezolano con la presidencia de Maduro. Porque veo que todo se ha centralizado en atacar a Maduro cuando desde fuera sus principales potencias aliadas se ríen, porque al final y al cabo son ellos los que tienen la llave. Y uno de los países que más tiene que ver con el gobierno actual de Venezuela es el gobierno cubano. Entonces yo nunca he escuchado en este debate ninguna medida que se haya orientado en función a las relaciones con Cuba. Entonces a Cuba hay que ponerle en la ecuación para que esto pueda entrar en una dinámica de definición en atención a la crisis que tenemos ahora mismo. Sobre todo cuando Cuba es el país responsable del adiestramiento militar de esas Fuerzas Armadas venezolanas. Hasta de la seguridad del hasta propio de la presidente misma seguridad Maduro. del presidente Maduro. Entonces, viendo este punto de vista, este contexto, que consolide el liderazgo de Maduro, digamos, de cara a esas Fuerzas Armadas, sí, porque este fin de semana tuvimos, digamos que un éxodo de algunos militares que pasaron del lado de Guaidó, sí, sí, pero en términos proporcionales no fue una gran cantidad. Sí. Maduro sigue controlando las Fuerzas Armadas en Venezuela. ¿Qué hacer desde ese punto de vista? Fuera de que ya las principales naciones, más de 60 sí, países están apoyando a Guaidó, y precisamente hoy con el tema de Lima hay una resolución que impide su salida. ¿Qué va a pasar en ese escenario? La cuestión está en el alto mando militar. Estas expresiones estamos viendo de sargentos, de oficiales de menor rango. Entonces, el alto mando debe ser el objetivo central, porque solo ellos representan aras relacionadas a lo que tiene que ver a dominar algún área específica de las Fuerzas Armadas, sea las Fuerzas Armadas en sí, el Ejército del Aire, las Fuerzas Aéreas. Entonces, cuando vemos esto, es a ese mando al que Guaidó debe dirigirse y encarrilar algún tipo de negociación no oficial, porque si ellos no lo hacen, el cuerpo general de los organismos castrenses solamente pasará esto, 2 o 3 que en el fragor de lo que en verdad viven, de las penurias que vive su pueblo, su familia, sus amigos, sus vecinos, no pueden estar atendiendo órdenes como le acaban de dar, que muchos relatan por separado, que las órdenes eran acribillar, son inaceptables, y desde ese punto de vista, solo el alto mando puede destrabar esa situación. Por eso insisto que la solución debe ser geopolítica, porque en ilegitimidad, inclusive Maduro se lo enrostra el día 23, que la actividad que realizó en contraposición a la de Cúcuta, de que la Constitución, y así es, le manda al presidente interino, al presidente encargado de la nación, a convocar elecciones en 30 días, una vez es posicionado el presidente encargado. Y los 30 días se le han ido a Guaidó. Y no hay efectividad de su declaración. Por lo tanto, ahora mismo lo que estamos es un juego semántico de la diplomacia, en donde para condenar lo que está pasando internamente con el gobierno venezolano, yo apoyo moralmente a aquel, pero no legítimamente, porque ninguno de los dos es legítimo. Uno fruto de un fraude y el otro ya que le perimió las normativas que le aplican y que le daban las calidades de presidente electo. Víctor, encargado. Has hablado en varias ocasiones en esta intervención con mucha propiedad del juego geopolítico, que es la llave para destrabar este tema tan complicado. Ahora bien, he estado pensando
que Venezuela y esta crisis está en juego más que el mismo futuro de Venezuela. ¿Por qué? Porque si nos vamos hace unos años atrás, lo que pasó en Rusia con Ucrania, y lo que China tiene tiempo tratando de hacer en Taiwán, por ejemplo, te dice a ti que hay una pugna donde Estados Unidos tiene más de 700 bases en el globo terráqueo y interviene en situaciones, por ejemplo, como el del mar meridional de China. Entonces, China como potencia, Rusia como potencia, quizás quisieran tener un liderazgo regional sin la intervención de Estados Unidos. ¿Podría esta situación de Venezuela ser el caldo de cultivo para que si al final Estados Unidos actúa de manera militar o propicia una fuerza de paz o lo que fuera, si no hay un entendimiento, entonces Rusia y China digan, bueno, pues como tú terminaste haciendo en Venezuela lo que te dio la gana, en contra de todo lo establecido a nivel de ONU, a nivel de todos los estamentos, pues yo haré lo mismo en mi región. Y Rusia y yo haré lo mismo en mi región. ¿Podría ocurrir eso? Mira, las potencias se mueven en función de sus intereses. En lo que tiene que ver con América Latina, las intervenciones militares dieron un conjunto de doctrinas que antes, en nuestra historia de primera vida democrática, recibíamos invasiones de estados europeos en toda la región para cobrarnos deudas, por ejemplo, y ahí surge doctrina Monroe, y otras doctrinas que nos han permitido evitar o legitimar que la intervención militar sea una vía, y hemos decidido de aceptar y de hecho crear la OEA, que es una de las organizaciones regionales más antiguas de la humanidad y que surgió de la Unión Postal, y que desde este contexto nosotros como latinoamericanos no avalamos intervenciones militares. Las que han acontecido han sido unilaterales, esencialmente de los Estados Unidos. Y un escenario de unilateralidad de Estados Unidos en esto, realmente lo que sería es un capítulo agreste, una página en blanco en función al desarrollo y la evolución de nuestras democracias. Entonces, un escenario antidemocrático, dictatorial como el de Nicolás Maduro, no puede ser respondido con otro acto de la misma dimensión y vergüenza para la humanidad. Entonces, por eso yo entiendo que nuestro liderazgo político tiene que centrarse en el pragmatismo del contexto real. Y ese pragmatismo te lo dan las reglas de juego preestablecidas. Entonces no podemos inventar una regla de juego de la nada, no importa las implicaciones que tenga, como es una intervención militar, para responder, para solamente quitar a Maduro del poder. No. Todos queremos que salga y que haya paz y desarrollo y progreso en Venezuela. Ahora, ¿a qué costo? A un costo mayor al que se está padeciendo actualmente, con vidas inocentes. Yo entiendo que no. Y de hecho, esto ha puesto en encrucijada también, no tan solo el palazo que le perime a Guaidó, porque ahora Guaidó aparece contradiciendo a un bloque de países que tanto apoyo le han dado, como es el caso de España, pero en el caso de la Unión Europea, en donde la Unión Europea y España han dicho no, que salga Maduro, pero sin intervención militar. Pero en este caso, lo que ha pasado es que Guaidó ha dicho todas las opciones están en la mesa y autorizaría una intervención militar. Ya eso lo que te plantea es un conflicto de posturas en términos de su propia legitimidad frente a bloques de países que de una u otra manera lo están apoyando. Por eso entiendo que la vía extraordinaria que se tiene en términos de aplicar cualquier desembarco en territorio venezolano tiene que ser por el concepto de ayuda humanitaria. Él no debió de salir, a mi entender, del escenario venezolano, de la jurisdicción venezolana. No debió hacerlo. Pero no implica esto un reto para él, esto es un presidente en términos políticos, para poder acceder otra vez a Venezuela. Lo implicará. Ahora,
lo que... Porque debe darse un desenlace ahora. Él sigue todavía en Perú Sí, al momento de En su Colombia. regreso. En Colombia. Sí. No, es que el desenlace tiene que darse. Él tiene que entrar. Sí. ¿Cómo? Bueno, no sé. ¿Qué opción habrá ahí? Él ha dicho que militares les han acompañado, pero otros militares custodian eso. Entonces, ¿a qué escenario de riesgo lo pondrá esto? Ahora, desde dentro, él debe estar coordinando o siendo el anclaje central para recibir las ayudas humanitarias y la imposición de unas ayudas humanitarias por parte de organismos internacionales. Porque en esto, en realidad, lo que hay que es acumularle delitos penales internacionales a estos señores que están haciendo y deshaciendo desde el Estado venezolano. Esto es un juego de resistencia, no de carrera. Entonces, no de velocidad. Si nos vamos a la velocidad, va a pasar esto. Va a ser el efecto será momentáneo. Y aquí se necesita resistencia a todo un régimen que tiene más de 2 décadas centrado en el poder. Han creado una cultura y un andamiaje desde el poder, y eso no se tumba con una declaración en un parque. Importante que cuando retornemos de la pausa, pues veamos la situación en Haití. Sí, Presidente electo con menos del 25%, y parece ser que las cosas siguen allí encarrilándose por un muy mal camino. Vamos a analizar esto. Perfecto. Qué interesante esta conversación con Víctor Villanueva, sobre todo viendo el país político y el panorama internacional, sobre todo con estos temas internacionales que están siguiendo la agenda mediática en todo el mundo. El tema haitiano, Víctor, no puede Sí. quedarse ausente en esta conversación. Tu apreciación, ¿qué está ocurriendo en Haití? ¿Qué va a ocurrir con esta avalancha de gente pues presionando por la salida de Jovenel Moïse, que es presidente legítimo de ese país? Sí, electo. Constitucionalmente electo. Mira, el contexto haitiano, en realidad, a mi lectura, se centra en que hay una pugna de sectores fácticos en el Estado haitiano que de alguna u otra manera se sienten desplazados con determinadas decisiones ejecutorias del presidente Moïse. Y desde ese punto de vista han preferido la anarquía al Estado democrático y natural que debe transcurrir en nuestros países. Y estas anarquías que de una u otra manera son subvencionadas, son pagadas, son estimuladas, han dado al traste con la proyección del presidente haitiano para que continúe y termine su mandato. Cuando esto pasa en Haití, nosotros tenemos que verlo con determinados recelos, porque es no se cierra el ciclo de la creencia en los procesos democráticos en este país. Pocos presidentes han concluido su mandato, y de esta manera, cuando esto acontece cíclicamente y por varios periodos presidenciales, es que entonces se puede decir, creemos en la democracia como tal. Y en el caso de Haití, esto no se puede decir. Es una tragedia política sobre otra, y en el contexto actual sigue pasando lo mismo. Para tener una idea, en un caso, por ejemplo, cuando lo del terremoto, ustedes se fijaron que una vez México envió unas ayudas a Haití, y estas ayudas el gobierno haitiano dijo que no la quería porque no la había solicitado, y devolvió el buque cargado de ayuda humanitaria para el pueblo haitiano. Pero en la práctica es que sectores internos aliados al gobierno decidieron, como no iban a recibir, ellos nos coordinaron esa ayuda y le iban a recibir bandos contrarios, prefirieron que la ayuda no entrara, porque al final y al cabo la convierten en mercancía. Y de esto tipo, y eso
y esa es la lógica del Estado haitiano, de los sectores del Estado haitiano. Entonces lo que estamos viendo es la graficación de esa pugna de intereses internos en este país y que por lo visto tendrá que verse si no hay un acuerdo político de alto nivel y no tan solo con políticos, no habrá una salida que pueda ser otra que el abandono del poder por parte del presidente. Y esta ausencia internacional con esta situación haitiana. Dice un amigo de que Haití no tiene petróleo. Entonces, no tiene petróleo y no hay interés geopolítico. Haití es un espacio, vamos a ver, eso en derecho internacional le llamaríamos tierra nullius. Pero aún así hay una ausencia de prensa. Es una ausencia de todo. De todo. Porque esta ayuda que pedimos por Venezuela, deberíamos también pedirla por Haití permanentemente, pero nadie los ayuda, nadie los organiza, al contrario, los utilizan. Y aquí es un territorio, tierra nullius, que no pertenece a nadie. El Estado es un Estado fallido, que controla no más del 8% de su territorio físico, terrestre, aéreo, marítimo, y por lo tanto eso se convierte en un escenario, inclusive una plataforma de intercambio de cosas que en el orden actual determinados países, sobre todo potencias, no pueden hacer en la región. Y para eso es útil un territorio como ese. Entonces, desde ese punto de vista, la anarquía es válida, es susceptible de aplausos, no públicamente, y de alguna u otra manera, en la lógica de la situación de Haití, de la desgracia de la situación sociopolítica de Haití, eso tiene un mérito, increíblemente, aunque parezca Víctor, disociado. Tú nos has hecho, como siempre, una radiografía muy explícita de esa dantesca situación que vive Haití, de esa realidad. Pero yo siento que República Dominicana nunca ha utilizado, quizás diplomáticamente, de forma adecuada, eso que tú acabas de describir, sí, tan gráficamente. O sea, nosotros ante la comunidad internacional nunca hemos salido, nuestros cuerpos diplomáticos, a pedir que nosotros tenemos quizás el país más pobre del hemisferio, que hace frontera con nosotros, que se lleva gran parte de nuestro presupuesto de salud, que se lleva gran parte de nuestros empleos de manera informal. O sea, aún así, aún a pesar de los problemas y de la carga que representa Haití, República Dominicana se ha mantenido creciendo como una de las economías más sólidas de la región. Sí, así es. Y si nosotros tuviéramos algo de ayuda real con el tema haitiano, quizás esta sociedad tuviera un nivel de calidad de vida más alto. O sea, eso es algo innegable, pero yo nunca he escuchado ni los actores políticos nuestros, ni los diplomáticos nuestros plantear este problema de esa manera. ¿Por qué la República Dominicana no arma un conglomerado, un frente, diplomáticamente un grupo, no trata de organizar un grupo de países que ponga este tema en el tapete para buscar una solución definitiva a esa crisis? Porque en algún momento tendrá un efecto negativo, sí, peor que el que ha tenido hasta ahora para República Dominicana. ¿Por qué no ocurre diplomáticamente esto? Mira, eso no hay que decir. La respuesta está en la política exterior. Y la política exterior dominicana frente a Haití ha sido una política exterior reactiva, no proactiva. Es decir, una política que se traza en función a elementos emergentes de coyuntura, no en función de una agenda definida por el Estado dominicano. Improvisada. Que ha sido fruto, que ha sufrido disruptivamente la postura de cada gobernante de turno. Entonces, por eso nos presentamos como un Estado que improvisa ante las cuestiones que surgen desde Haití. Y eso es un error táctico y geopolítico nuestro. Nuestra política exterior hacia Haití tiene que ser repensada y redefinida, porque lo que existe no ha valido de nada. No tenemos incidencia en su intelectualidad. El mayor avance con la intelectualidad lo dio Leonel Fernández, en donde acercó a determinados, a pensadores como Fardín, como la familia Marigat, que los acercó a la República Dominicana intelectualmente, creó un ecosistema intelectual
como una primera base fáctica para incidir sobre eso, pero se quedó corto en elementos como, por ejemplo, como desarrollar una agencia de cooperación dominicana en donde tenga incidencia permanente. Entonces nosotros aceptamos la agencia de cooperación de España, de Estados Unidos y de otros países, de Canadá, pero no podemos diseñar una para el Caribe, para Haití, para otros temas que no sean de interés nuestro, que promueva el tema que entendamos, como es la democracia, credibilidad en la democracia, con respecto a su sistema político, pero que tenga una interacción de credibilidad, que el pueblo, a pesar de sus dolencias, crea en el juego diplomático, en el juego electoral, en el juego político, en el sistema democrático, y que los políticos los respeten igual. Entonces, si no hemos jugado a eso, no podemos esperar otra cosa. Por eso nos traslocan dinámicas tan simples como un simple intercambio desorganizado comercial en nuestras fronteras, en donde un día se abre, otro día no se abre. Un día te compro pollo, al otro día te digo que tiene fiebre aviar, gripe aviar. Entonces, el tema está en que eso, el Estado dominicano en su conjunto, el Estado, ha sido realmente díscolo en términos de poder definir una agenda estratégica de política exterior con respecto a lo que es Haití para nosotros y nosotros para ellos. Somos dos pueblos en una misma isla que debemos de compartir agenda de desarrollo y no lo hemos determinado así. Entonces, es una realidad, es una falta del Estado dominicano no tener esto definido como tal. Tu apreciación sobre el tema, el tejido político nacional, es importante ya en la postrimería de esta entrevista. Sí, se salió la suya, Fred. Evidentemente. Bueno, es importante siempre, Víctor, tu apreciación, sobre todo porque lo de Haití me acuerda que en algún momento nosotros llegamos a hacer análisis aquí en este programa por la cantidad de precandidatos que había en Haití. Hubo un momento que llegaron casi a 40, 30, 35, casi 40. Por la falta de credibilidad. Y entonces... Bueno, pero ¿en qué parte del contexto político? Bueno, pues aquí tenemos el contexto político, partido de la Liberación Dominicana y esta situación interna que tiene el PLD, Leonel Fernández, Danilo Medina, los precandidatos. ¿Cuál es tu lectura de este todos programa? Estamos abocados a esperar las condiciones propias, la expresión propia del presidente Medina, primero en su discurso el próximo miércoles y segundo al llamamiento de su partido, el comité político, para la reunión del día 4. En donde en la entrevista que dio a Yanna Tavares en agosto pasado, él dijo que cuando el partido convoque en marzo, él dijo que iba a hablar sobre el tema de la repostulación o no. Y de hecho, todos los esperamos, incluyendo los que están como aspirantes a presidente, en donde algunos tienen el hándicap de que están en la nebulosa de que no crecen si él no se decide, no define. Entonces, es importante que el presidente Medina... para mí es una dicotomía. Usted hablar de algo que ya le prohíbe la Constitución, ¿de qué usted va a hablar? Y eso está dicho ahí. Entonces es un tema de que no hay por qué crear expectativas. Pero es importante... Si el comité político propone a Danilo Medina el 4 en esa reunión que llevará a cabo, ¿cuál pudiera ser el desenlace en términos de la... digamos, del crecimiento que ha tenido la candidatura de Leonel? ¿Cuál sería la decisión en este caso? Bueno, yo aspiro al otro escenario, porque cualquier otra cosa fuera de ahí es impreciso y lo que da es un escenario lúgubre. Entonces, lo que necesitamos es que el presidente afiance su postura hacia la institucionalidad y la constitución de este país, porque tampoco somos ni Venezuela ni Haití, para que vengan a improvisar, como ya se ha hecho, con el tema institucional del Estado Dominicano. Entonces todos aspiramos a que el presidente deponga cualquier apresto de entornos, porque no es tan solo un presidente que define hacer cosas, sino hay personas del entorno que entienden que esto es lo que conviene a partir de una condición muy particular, no así de la institucionalidad y del Estado per se. Entonces es bueno que el presidente opine en atención al fragor y la tensión que se ha creado en función del país, y que si bien cierto el escenario que brinda el 27 de febrero no es para esto, es rendición de cuentas, lo que lo ordena la Constitución, como un mandato expreso de la Constitución,
Esperamos también que, como el mandato expreso que tiene la Constitución de prohibirle que él se presente, así también el día 4, o sea, días después, también se aboque a respetar los lineamientos de la Constitución. Es decir, que si él prefiere no hacer caso el día 4, tendría que hacer una dicotomía con el día 27 y tal vez presentarse el día 28 al Congreso de la República. Bueno, agradecer, Freddy, a Víctor Villanueva, quien siempre nos engrandece con su participación, y yo sé que los televidentes disfrutan de ella. Aprenden bastante sobre política internacional y ya vieron que también es un tipo duro en el análisis del patio. Yo quería que él me hablara si se da esa condición, pero no. Víctor la ha descartado aquí. No tengo una bola de cristal. No se puede descartar ninguna ficha en el ajedrez político. Usted no quiere llevar un terreno. No, jamás no, Víctor, de la casa. No. Yo soy un hombre de academia. Y por lo tanto me valgo de métodos. Exacto. Y el método científico te dice, tú no puedes partir de un supuesto. Entonces, ¿el gobierno es una hipótesis o es una tesis? Pero es una tesis porque algo... Recuerda el método de la observación. El de la observación, que te digo que todo esperamos. Está observando, el día 4 estoy esperando. Ahora el día 5 vengo. Y el día 5 yo te planteo tácitamente mi postura ahí sobre un abrazo. Yo sé que sí. Señores, vamos a hacer un breve contacto de publicidad y al regreso ya venimos con la parte complementaria de este espacio Tiempo de Orientación.